Una de las cosas que más llama la atención cuando venimos a Indonesia es el choque cultural, especialmente en las ciudades y en zonas como la que estamos ahora. Es un barrio de gente trabajadora. Esta zona se llama Jalan Kumbang y podéis encontrar zonas parecidas en la zona que se llama Grogol, por ejemplo, que es el barrio chino de Yakarta Oeste. Es súper interesante porque también tenéis calles como estas que os voy a enseñar ahora para ver y unos templos budistas que son, la verdad, muy interesantes. Pero cuando llegamos a estos sitios tenemos unos choques culturales bestiales. Por ejemplo, la gente vive con las casas abiertas. No hay... La gente cuando está dentro de casa no cierra las puertas de casa y viven en la calle. Los chicos juegan enfrente de sus casas y es decir, se vive de puertas para afuera. No es como estamos en casa, pues cerramos la puerta, incluso corremos las cortinas si es necesario para que no nos vea nadie. Aquí está todo. Ese es uno de los choques más llamativos. Otra de las cosas que llama la atención, por ejemplo, como en este caso, es que se dejan todos los zapatos a la entrada de cualquier lugar en el que la gente entre, porque todo el mundo está descalzo. Otra de las cosas que llama mucho la atención es que el alcantarillado, bueno, es un poco especial. No es un alcantarillado como lo que nosotros entendemos, sino que muchas veces las aguas sucias de las casas, los laterales de las calles, como en este caso. Aquí hay poca agua, que corre mucha agua negra, como os enseñaré ahora. ¡Aló! ¡Aló! ¿Veis? Todo el mundo es extremadamente amable. ¿Veis? Aquí hay el alcantarillado, digamos, ¿eh? Por aquí corren las aguas de las casas. Esto, la verdad es que produce un impacto bastante fuerte, porque no estamos en absoluto acostumbrados a ver este tipo de cosas. Por otro lado, en estos barrios hay mucha vida en la calle. Podemos encontrar este tipo de tiendecitas. Son como badulaques, warungs, se llaman aquí, en los que se vende pues cualquier cosa, desde un café, pan, bebidas, tabaco. Como podéis ver, las motos son omnipresentes, hay motos por todas partes. Incluso vemos este señor que viene por aquí, que es un vendedor ambulante y lleva toda la mercancía en la moto. De estos vendedores hay muchísimos. ¡Aló! Como veis, es muy interesante poder caminar por aquí. Fijaros, lo que os decía es muy impactante, ¿de acuerdo? Porque todas las aguas residuales están a la vista. Como veis, bueno, hay un montón de... ¿Veis? Las casas están abiertas. Todo el mundo, esto es una panadería, todo el mundo está trabajando aquí. Ya. Todo el mundo te llama. Es decir, que os animo mucho a que os deis una vuelta por zonas como estas. Recordad, esto es Jalan Kumbang. También podéis ir por la zona de Grogol y caminar por estas calles. Os da una idea de lo que es la vida diaria en las zonas de gente trabajadora en Indonesia, especialmente en Yakarta. Hay ciudades que no son tan impactantes, como por ejemplo Yogyakarta. Podéis ver nuestros vídeos de Yogyakarta y la ciudad es un poco diferente, es un poco más organizada, etcétera. Pero en este caso, ¿veis? Los alcantarillados, lo que os decía, todo esto es agua residual que va corriendo por aquí. Pero como veis, bueno, es muy tranquilo, súper seguro. Eso sí que no tenéis que tener ningún problema, porque no hay inseguridad, no hay atracos, al menos en estas zonas, ¿eh? No hay atracos, todo el mundo se llamará Mister, porque es muy inusual que los turistas o la gente extranjera llegue a estas zonas por razones obvias, ¿no? Es decir, en principio podríamos considerar que no hay ningún atractivo turístico en esta zona.
Yo considero que sí, yo considero que al visitar un país es interesante poder ver cómo vive la gente del país, además de los monumentos espectaculares de las playas paradisíacas que tiene Indonesia. Es muy interesante ver cómo viven ellos, ¿no? Y estos barrios son un lugar ideal para darse una vuelta y poder comprobar su forma de vida, su cultura, sus costumbres, en fin. Veréis a mucha gente, por ejemplo, comiendo, como ya os he enseñado en otros vídeos, comen con las manos. Esto para nosotros también es súper chocante, ¿no? Pero aquí es lo más habitual. Entonces, muchos restaurantes te sirven la comida sentado en el suelo, sin zapatos y comiendo con las manos. Eso para nosotros, que es una aberración, bueno, para ellos es lo más normal. Entonces, este tipo de choques culturales yo creo que es una de las cosas más interesantes a la hora de viajar y de conocer otras culturas, ¿no? Como siempre os digo, es su cultura, hay que respetarlos. Si no queremos participar de sus costumbres, de su cultura, siempre tenemos la opción de ir a restaurantes occidentales, comer comida occidental y comportarnos como occidentales. Pero en este caso yo creo que en este caso sí que vale la pena, pues por lo menos una vez, probar a vivir al estilo indonesio. ¿De acuerdo? Como veis, al ser musulmanes, las niñas cuando van al colegio llevan el hijab y llevan indumentaria musulmana. Muchas mujeres actualmente llevan el hijab, pero es muy extraño que se cubran toda la cara. Lo habitual es que lleven el hijab, sobre todo después de casadas, y para salir a la calle. Esto es muy habitual, pero al mismo tiempo no están encerradas en casa, es decir, llevan el hijab en el trabajo, y llevan el hijab en la moto, en todas partes. Y entonces es la tradición que les marca el Islam a las mujeres que son musulmanas, porque tener en cuenta que en Indonesia hay muchas religiones, el hinduismo, el budismo, el cristianismo, y cada una de ellas pues tiene sus tradiciones, tiene su indumentaria, pero en Yakarta, mayoritariamente Java, la isla de Java en general, son mayoritariamente musulmanes. Entonces veréis mezquitas por todas partes. Fijaros en esta pequeña mezquita. Hay mezquitas desde esta, que es pequeñita, hasta mezquitas gigantescas como la de Istiklal, que es la mezquita más grande que hay en Yakarta, que está en el centro, y está, curiosamente, frente a la catedral cristiana, y comparten el aparcamiento, cosa que demuestra la tolerancia, el respeto y la convivencia que hay en este país, ¿no? Sí que es verdad que hay zonas como Aceh que son islamistas más extremistas, pero en general en Indonesia, en todo el país, son muy tolerantes con el tema de la religión. Fijaros en este callejón, que a ambos lados hay alcantarilla, tanto en este lado como en este. No huele mal, el olor no es malo, no hay mal olor, pero sí que, bueno, es desagradable para la vista, no es que sea precisamente muy higiénico, y además es un poco peligroso porque por aquí conducen motos normalmente y puedes caerte a la mínima. Pero, bueno, es así. Hay zonas en las que ya estos alcantarillados están cubiertos, pero muchas de las calles pequeñitas por las que estamos caminando ahora mismo, pues todavía lo tienen así. Fijaros que hay casas por todas partes, ¿eh? En cualquier rincón hay una casa, y son casas legales, no son barracas, no es barraquismo, sino que son casas con un solar registrado, una propiedad registrada y todo legal. Es decir, además, si os fijáis, todas las casas a la entrada tienen un sello con la dirección oficial
y conforme la casa está registrada, ¿no? Aquí nos están esperando para saludarnos. Es decir, que todas las casas que veis no penséis que son chabolas o barracas. No, son casas absolutamente oficiales, con documentación, con la que puedes pedir una hipoteca, con la que puedes pedir un crédito, la puedes alquilar, y es todo absolutamente oficial. Es decir, que el urbanismo es extremadamente caótico, tal como exactamente igual que el tráfico. El tráfico también es caótico, es decir, todo es un poco caos en la ciudad de Yakarta. Bueno, como veis, para tener un choque cultural importante no hay nada mejor que caminar por estas calles y observar, simplemente pasear, ir observando y entender un poco cuál es la forma de vida de los indonesios, especialmente en Yakarta y en ciudades grandes como esta. Aquí veis la gente comiendo en cualquier sitio. Hay restaurantes, comercios. Esto es muy curioso, fijaros. Esto es donde las mujeres vienen a dar a luz. Hay una mujer, que es esta señora de la foto, que es, digamos, la comadrona, y tienen un médico también, ¿eh? Pero en vez de ir al hospital a dar a luz, lo habitual es que vengan aquí. En todos los barrios hay este tipo de instalaciones sanitarias en las que las mujeres van a dar a luz. Sí. Y entonces, bueno, en vez de trasladarse a un hospital grande, etcétera, vienen aquí y son atendidas por la comadrona, y en caso necesario, incluso hay un médico cirujano, un especialista, un ginecólogo especialista, y si es necesario hacer una cesárea, pues se practica aquí mismo. Bueno, yo para finalizar os recomendaría de verdad que os deis una vuelta por alguna de estas zonas en Yakarta, porque probablemente sea lo más interesante, aparte de los monumentos que todo el mundo os va a recomendar, como es visitar la zona centro colonial antigua, que es Kota Tua, o visitar el monumento nacional Monas, o alguna zona más. Os recomiendo sobre todo que caminéis por las calles, porque por las calles pequeñitas, las calles grandes son bastante intransitables, pero en los barrios, en ese tipo de barrios, es la mejor forma de conocer Indonesia nuevamente. ¿Sí? ¿De acuerdo? Así que nada, un saludo y hasta la próxima.